Hoy tenemos la suerte de contar con uno de los mayores poetas de nuestra provincia y del país. Y al decirlo así, también es uno de los mayores poetas de habla hispanoamericana. Él, esta noche, Pablo Anadón, hijo a su vez de un enorme poeta, Alejandro Nicotra, les hablará de uno de los mayores poetas de la primera mitad del siglo XX de la literatura argentina y de uno de los poemas más bellos que se hayan escrito en ese tiempo, La urna, Enrique Banks. Los dejo con Pablo Anadón. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por la paciencia para esperar, pero tuve un problema con una demora del colectivo, por eso he llegado estos minutos tarde. Les agradezco la presencia, como les digo, y la paciencia, y le agradezco a Antonio la invitación a dar esta charla, en realidad, más que conferencia, sobre uno de los grandes poetas, en efecto, de la poesía argentina. Y agradezco la generosidad exagerada de su presentación. El poeta, ¿se escucha bien? Sí, el poeta sobre el que vamos a conversar hoy es un poeta que ha sido en su momento muy valorado y con el pasar del tiempo también muy olvidado. No solo él, sino diría la generación de poetas a la que pertenece. Yo querría en esta conversación hablar no solo sobre Banks, sino insertar su poesía en el contexto de los autores del período al que pertenece, como para que se pueda ver la importancia, por un lado, individual de su obra, pero también la importancia de la poesía de esa generación. Y digo la importancia individual porque obviamente todo poeta busca encontrar un estilo personal, propio, y es eso lo que nosotros reconocemos cuando vamos a leer su obra. Pero al mismo tiempo, con el paso de los años también, el lector puede encontrar como un aire de familia entre las obras de un mismo periodo. Y creo que es lo que ocurre con la poesía que ha dado a llamarse poesía postmodernista en nuestro país, que no es solo una característica nacional, sino que en realidad se trata de un estilo que se puede reconocer en toda la poesía hispanoamericana de esos años. Como es un tipo de poesía que ha sido más bien poco indagado críticamente, algunas referencias les voy a hacer desde el punto de vista historiográfico como para que podamos ubicarlas en el tiempo. Ahora, con respecto al autor en sí mismo, les señalaba que es un poeta que con el correr de los años ha quedado bastante olvidado. Diría que incluso ya en vida él fue tanto tenido a un lado, pero que él mismo contribuyó a eso. ¿Sí? Fue un autor que escribió toda su obra muy joven, muy joven, ¿sí? Sus libros
se publican entre 1907 y 1911, los 4 libros, ¿sí?, que se publicaron suyos, y él nació en 1888, o sea, a los 19 años, ¿sí?, comienza a publicar, y a los 22, 23 ya termina de publicar su obra, y no la vuelve a reeditar. E incluso su obra mayor, que es sobre la que vamos a hablar particularmente hoy, que es La urna, se cuenta, ¿no?, que fue a parar al ropero de su habitación, y ahí quedó arrumbada gran parte de esa primera edición de 1911. Una semblanza del poeta que nos muestra esta característica es un poema que tal vez ustedes recordarán de Borges, que nos muestra esta ambigüedad, diríamos, del destino de Banch. Por un lado, ser un autor que crea una obra espléndida, y la crea muy joven, y en el momento en el que él publica se convierte, ya a los 20 años es considerado uno de los grandes autores de la lírica argentina de ese momento, y que luego, digamos, renuncia a ese destino de la fama relativa que puede tener un poeta en la Argentina, y lleva una vida más bien recluida, de trabajo, y sin volver a publicar un nuevo libro, ¿sí? Todo lo que escribió, que no es que dejó de escribir, porque también hay como una especie de mito que dejó de escribir. No es que dejó de escribir, siguió escribiendo, pero no quiso reunir sus poemas en un libro. Vamos a tratar de ver qué razones pueden haber estado en esta decisión, que se ha convertido casi en un enigma, ¿sí?, el enigma del silencio de Enrique Banch. Y Borges, les decía, en un poema habla de esta ambigüedad, ¿no? Y dice, lo sabía en un tiempo de memoria, pero por las dudas me he traído el machete. Un hombre gris. El poema se llama Enrique Banch. Un hombre gris. La equívoca fortuna hizo que una mujer no lo quisiera. Esa historia es la historia de cualquiera, pero de cuantos hay bajo la luna es la que duele más. Habrá pensado en quitarse la vida. No sabía que esa espada, esa hiel, esa agonía eran el talismán que le fue dado para alcanzar la página que vive más allá de la mano que la escribe, del alto cristal de catedrales. Cumplida su labor, fue oscuramente un hombre que se pierde entre la gente. Nos ha dejado cosas inmortales. Si bien la obra que le ha dado renombre, sobre todo, digamos, y que todavía la leemos y releemos, ¿sí?, con igual fervor, y es La urna, también sus libros anteriores son muy importantes, ¿sí? El primer libro, Las barcas, de 1907, creo que se puede ver como el libro que inaugura una nueva estación dentro de la poesía argentina, que es esta que señalaba como la poesía posmodernista, que coincide con la aparición en la Argentina de una revista que va a ser como aquella que nuclea al conjunto de la nueva generación literaria, que es la revista Nosotros, ¿sí?, una revista de larga perduración en el país, y que muestra muchas de las características ya de la revista de esta nueva estación que les decía, ¿no? Por lo pronto es una revista ecléctica, ¿sí?, que incluye autores de distintas tendencias,
y que muestra la actitud de estos poetas con respecto a la generación anterior, que va a ser diferente a la que vamos a ver de los autores vanguardistas con respecto a ellos y a los anteriores. ¿Sí? Con los poetas modernistas, que son los que los anteceden, ¿sí? Estos autores tienen una actitud, diríamos, de admiración, ¿sí? Aunque buscan hacer otro tipo de poesía. ¿Sí? No es que tengan no es que ejerzan una reacción, ¿sí? Antagónica con respecto a los poetas modernistas, sino que al contrario tienen más bien admiración y reverencia. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de uno de los grandes poetas de esta generación, que es Baldomero Fernández Moreno, quien cuenta en su... ¿Se escucha bien realmente? Sí. Quien cuenta en sus memorias que todavía como estudiante, en una ocasión él vivía, como ustedes saben, Fernández Moreno fue médico, ¿sí? Además de poeta y profesor de literatura, hizo estudios de medicina, fue médico, trabajó como médico, y cuando estaba haciendo la residencia en un hospital, vivía en una especie de residencia para estos jóvenes médicos, ¿sí? Y había horarios muy estrictos que tenían que cumplir. En una ocasión él había tenido una cita amorosa y se había ido fuera del horario, ¿no? Y entonces cuando vuelve a su habitación se encuentra con que no había absolutamente nada en la habitación, solo, ¿no? el higo del foco, de la lámpara de luz, ¿sí? Y a los pies del foco un vaso de agua y un ejemplar de Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, ¿no? Y dice Fernández Moreno que se pasó toda la noche leyendo feliz, ¿sí? Sentado en el suelo, esa obra de Rubén Darío, ¿sí? Y esto dice incluso que cuenta en sus memorias, tiene en su escritorio un retrato de Darío. Esto nos muestra así, en términos anecdóticos, esta admiración que tenían por los poetas anteriores y que la tienen también con respecto al poeta que lo podemos ver como el máximo representante del modernismo en el país, que es Leopoldo Lugones, y con su poesía, de la cual, sin embargo, se alejan, toman cierta distancia. Podemos ver en Lugones nosotros el poeta que es el puente, ¿no es cierto?, entre el modernismo, ¿sí? Esta estación de la poesía hispanoamericana que parte hacia 1882 y se cierra, ¿no? En términos así muy, muy esquemáticos hacia 1916 con la muerte de Darío, ¿sí? Y en este periodo, ¿sí? Lugones se lo puede ver como aquel autor que sirve de puente entre el modernismo y el posmodernismo, e incluso entre el modernismo y las vanguardias, ¿sí? De hecho, su libro Lunario Sentimental, ¿sí? En gran medida anticipa de 1909, ¿no? Lunario Sentimental se publica en 1909 con gran escándalo literario, porque es un estilo muy novedoso para la poesía que se estilaba en la época, y que anticipa algunos aspectos de lo que vamos a encontrar en el ultraísmo hacia los años 20. ¿Sí? Entonces, esta figura de Lugones tiene una gran importancia para todos los poetas de este periodo, porque por un lado, entonces los poetas postmodernistas sienten en él un maestro, a la vez buscan hacer otro tipo de poesía. Lugones también se ve influido por la poesía de los jóvenes, ¿sí? Su libro, el libro de los paisajes, ¿sí? Se puede ver como un libro ya en el que se siente la presencia de la poesía de los autores más jóvenes. Y se puede incluso reconocer en el libro más representativo del modernismo en la Argentina, Crepúsculos del Jardín, ya algunos textos que nos muestran una anticipación de lo que va a ser la poesía postmodernista. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Emoción Aldeana,
¿sí? Donde se nos presenta una situación muy concreta, muy cotidiana, en la que está el poeta en una barbería mientras le cortan, ¿sí?, el pelo y la barba, ¿sí?, y ve aparecer de pronto a la hija del peluquero y nos refiere, ¿no?, su admiración, ¿no?, mientras está ahí con todo la crema en la cara y ve aparecer esta maravilla de muchacha. Y dice, todo un poema muy concreto, muy cotidiano, ¿no?, y en un tono incluso irónico, que en gran medida lo podemos llegar a ver también a estos rasgos en la poesía de los poetas que le siguen, de los poetas jóvenes. De hecho, Lugones escribió reseñas, ¿sí?, con una actitud de generosidad, ¿no?, bastante rara dentro de la poesía argentina, esta del poeta mayor que escribe sobre los poetas que estaban recién comenzando, eran poetas de apenas 20 años. Escribe una reseña sobre Bange, escribe una reseña sobre Pedro Miguel Obligado, sobre Luis Franco, sobre José Pedroni, ¿sí?, toda esta generación. Esto he nombrado a algunos de los autores del posmodernismo. Y de algún modo, aunque era muy joven también todavía Lugones, no tenía más de 40 años, ya tenía un prestigio que una nota de él era casi consagratoria, era un espaldarazo crítico importante. De todas maneras, para que veamos la diferencia, ¿no?, de tono entre esta poesía modernista y la poesía de los autores que contemporáneos de Bange, ¿sí? Recuerdo brevemente un poema que podemos tomar como una síntesis de lo que es el modernismo en nuestro país, y luego un poema de Bange que me parece que se publica en el primer número de la revista Nosotros, de 1907, cuando era jovencísimo Bange, y que ya nos muestra características de que algo está cambiando, pero muy importante, de una manera muy importante en el estilo de estos autores. El poema que podemos ver así para simplemente refrescar lo que puede ser una estética modernista, es el famoso Delectación morosa de Lugones, ¿sí?, que todos recordarán, pero que bueno, no hace mal que lo volvamos a presentar aquí para que se sienta vívidamente en las palabras este desplazamiento. Delectación morosa. La tarde con ligera pincelada que iluminó la paz de nuestro asilo, apuntó en su matiz crisoberilo una sutil decoración morada. Surgió enorme la luna en la enramada. Las hojas agravaban su sigilo y una araña en la punta de su hilo tejía sobre el astro hipnotizada. Poblóse de murciélagos el combo, cielo a manera de chinesco biombo. Tus rodillas exangües sobre el plinto manifestaban la delicia inerte, y a nuestros pies un río de jacinto corría sin rumor hacia la muerte. Es un poema que lo podemos ver como justamente una condensación de modernismo, ¿sí?, en estado puro. Tanto el lenguaje, ¿no?, un lenguaje que introduce palabras exóticas que no son de uso habitual, crisoberilo, la tarde iluminó la paz de nuestro asilo, apuntó en una sutil, surgió enorme la luna en las hojas ahí, y una araña en la punta tejía sobre el astro hipnotizada. La situación misma, ¿no?, esta especie de escenografía también es muy característica del modernismo, ¿sí? Es decir, esta pintura de un momento, de una obra de la naturaleza en términos casi de escenografía teatral, ¿sí? El plinto, también otro término, ¿no?, de naturaleza exótica, ¿sí?, que nos trae el recuerdo de la arquitectura grecolatina, pero que a la vez, ¿sí?, nos presenta una
una escena de Glorieta, ¿sí? Como de hecho ese es el contexto, ¿sí? De los crepúsculos del jardín, ¿sí? Pero le da como esta distancia, diríamos, de prestigio antiguo. No dice Glorieta, ¿no? Que lo llevaría hacia ese marco de contexto cotidiano, ¿no? Sino que nos muestra el Plinto, ¿no? Este chinesco biombo que también, ¿no? Lanza la escena hacia una cosa exótica, que tenemos que pensar es muy característica de este momento de apertura, de cosmopolitismo que vive toda Hispanoamérica. ¿Sí? Es un momento, este periodo que decíamos, ¿no? Que se extiende en las últimas décadas del siglo XIX, principios del siglo XX, son un momento de apertura para la cultura hispanoamericana hacia el mundo exterior, ¿sí? El mundo del cual durante el periodo tanto colonial como de las primeras décadas de la independencia, sí se había mantenido más bien alejado, ¿no? Salvo raras excepciones. Pero con el adviento del capitalismo, esta irrupción, ¿no? Muy abrupta en el mundo hispanoamericano del capitalismo, de esta nueva sociedad que lleva a que las ciudades dejen de ser la gran aldea que eran, a ser estas urbes, ¿sí? Que se parecen a París o a las capitales europeas, ¿sí? Esto en el curso de unos pocos años, ¿sí? Y todo esto fue obviamente un resultado de un proceso económico que trae efectos también sociales, efectos sociales que hacen que en la cultura de la época haya una atracción hacia todo también lo lejano. Recordemos que es un momento en el que se vive una comunicación con el resto del planeta como no se había vivido antes, ¿sí? Es una especie de globalización anticipada. Es decir, la posibilidad del telégrafo, que trae también la posibilidad de que en los periódicos aparezcan noticias de hechos que han ocurrido el día anterior, las posibilidades de la industria naviera que llevan a que los intelectuales, por ejemplo, puedan ir se vuelve el viaje a Europa, que era tradicional, se vuelve casi una costumbre. Hay una sensación de apertura que explica también ese cosmopolitismo que es característico del modernismo, ¿sí? Pero pasado este momento, ¿sí? Esto nos explica también, por ejemplo, estas japonerías que eran tan características de la época, así como eran característicos de la época, por ejemplo, los negocios ultramarinos, ¿sí? Como se llamaban, ¿sí? José Asunción Silva, el poeta colombiano, los padres tenían, por ejemplo, un comercio de ultramarinos, y ultramarinos eran todos estos productos que llegaban, ¿sí? De distintos lugares del mundo, ¿sí? Con esta nueva situación que había creado el capitalismo en Hispanoamérica. El posmodernismo, ¿sí? En cambio, vamos a ver que hay un repliegue. Hay un repliegue que tiene sus razones también económicas, sociales, políticas, ¿sí? Incluso en esta afirmación de lo nacional y de lo regional, incluso de lo pueblerino, incluso en un momento en el que con el aluvión inmigratorio, ¿sí? La clase intelectual comienza a sentir la alarma, como la alarma intelectual que señala el crítico Ángel Rama, ante una situación que de algún modo los desborda, ¿no? Esta desorientación en la que no se sabe a ciencia cierta, bueno, ¿cuál es entonces lo argentino, por ejemplo? Y surgen las reflexiones, los ensayos sobre lo argentino, y también poéticamente, ¿sí? Se reflexiona y se escribe para, como dijera Fernández Moreno, dice, empedrar de poesía el país, ¿sí? Como si empedrar, como si dijéramos, civilizar poéticamente el país, volverlo palabra poética. Banch, ¿sí? Además de su poesía, en 1910 escribe un libro, Ciudades Argentinas, 1910, o sea, pensemos, tenía 22 años. ¿Sí? A los 22 años escribe un libro con semblanzas de
cada capital de cada ciudad del interior del país, ¿sí? Viajó para hacer estos textos. Son ensayos formidables, ¿sí? De una lucidez extraordinaria para captar lo que eran las características de cada lugar. ¿Sí? Y fue esto, lo escribió como homenaje para el centenario en 1910 y se publicó en revista en 1910 y como ya una edición en 1911. También escribe la Oda a los padres de la patria, ¿sí? Otro texto, ¿sí? Pero donde los padres de la patria son el que tiende el alambrado, el cartero, ¿sí? Es decir, figuras de la vida diaria que reivindica como aquellos fundadores de nacionalidad, aunque lo nacional en sí sea algo que le importe poco a Banch. ¿Sí? En su ensayo La literatura argentina dice, el lector tiene que leer lo que le interese. ¿Sí? Existe la queja, ¿no?, habitual, dice, de los escritores argentinos, este público, ¿no?, que como público perro, dice, ¿no? Este público perro, ¿no? Pero dice, el elemento canino es bastante limitado, dice, en el país, ¿no? En el público del país. Simplemente eligen leer los autores que les interesan, no porque sean argentinos los van a leer. Entonces, y me parece bien, dice, que eso sea así. Y termina su texto, ¿sí?, La literatura argentina, con unas palabras que me parecen extraordinarias, ¿sí? Dice, es un ensayo que vale la pena ser releído, también escrito en esos años, ¿no?, antes de los 25 años, y de una lucidez extraordinaria, y es un antecedente, creo yo, del libro, del ensayo de Jorge Luis Borges, El escritor argentino y la tradición, ¿sí?, otro ensayo muy importante. Dice, al final del ensayo, como tesis impuesta, la causa de la literatura nacional es contraria a la poesía. No reconoce escuelas la poesía, ni sirve causas sociales, a no ser porque el poeta la sienta emotivamente más que intelectualmente. Creo que el poeta debe escribir según el ritmo de su sangre y según el calor de su carne, haciendo abstracción de todo propósito intelectual. Y debo decir, para que no se confunda con ideales de otra índole mi adversidad a la literatura nacional, que soy profundamente patriota y que tengo un egoísmo social más pronunciado aún. Soy porteño. Pero creo que un hombre inteligente, enérgico y trabajador no se preocupa mucho del patriotismo, que a menudo no es más que algo del espíritu de conservación. Sabe que en cualquier región de la tierra y bajo cualquier bandera podrá ganarse la vida como un hombre y consagrarla a la justicia, que es la patria eterna. Este ensayo que se publica en la revista Nosotros, ¿sí?, es de 1912. ¿Sí? O sea, miren la lucidez de este poeta de 20 años. Bien, el primer libro, ¿no?, decíamos, es Las Barcas. Allí se publican, se incluyen los poemas que Banch publica en la revista Nosotros, en el primer número de la revista Nosotros. ¿Sí? Justi cuenta cuando conoce, Roberto Justi y Alfredo Bianchi son los dos directores de la revista Nosotros, que es, como les señalaba, la revista que marca, que sirve como vehículo de expresión a la generación postmodernista a la que pertenece Banch. ¿Sí? Las revistas suelen tener a veces ese cometido, ¿no?, el de ayudar a que los poetas o los escritores, una revista de narrativa, encuentren sus pares, ¿sí?, y que vayan haciendo, como si dijéramos, las pruebas de lo que luego, las pruebas de imprenta de lo que luego van a ser sus libros, ¿no? Se hacen una tarea colectiva para luego desarrollar su tarea individual. Es como una prueba, ¿sí?, de lo que están escribiendo con el público.
Y la revista Nosotros fue ese campo de prueba de la poesía posmodernista. En el primer número, les decía, aparecieron 3 bocetos, ¿sí?, de Banch, que nos permiten ver hasta qué punto se producía un cambio en la poesía con la llegada de la poesía posmodernista, ¿no?, un cambio con respecto al modernismo precedente. Les leo uno de estos bocetos. O 2, rápidamente. El café. En el rincón oscuro del café, yo estoy convencido de que no se escucha nada. ¿Se escucha? Ahí no. O sea que depende de la posición del micrófono. A ver. ¿Ahí se escucha? Sí, bien. En el rincón oscuro del café solitario, entre un ebrio que llora y un gato que dormita, silabea mi idea por el abecedario de las cosas triviales que el desgano limita y la pereza esfuma. Sobre la mesa el diario sutiles argumentos de opositor medita. En la calle la lluvia, que es un viejo sudario, deshila mansamente su hilazón infinita. La mortecina lumbre del cigarro en la taza, 2 hojas en ceniza de un crisantemo chino, puesto sobre la losa por un pincel francés, y mientras va en un cromo del muro un rey de casa, los contornos divagan en tonos de eufemino. Las luces tienen sueño y un reloj da las 3. Perdón, es fumino. Allí lo podemos ver, ¿sí?, muy claramente, ¿sí?, en las apariciones artísticas, ¿sí?, como si dijéramos lo que fue el modernismo, y en la circunstancia que rodea, ¿sí?, a este crisantemo chino pintado por un pintor francés, ¿sí?, está esta nueva circunstancia que va a ser la que los autores posmodernistas van a explorar, ¿sí? Es decir, la hora del café, el hombre solitario, ¿sí?, esta monotonía, el diario que medita argumentos de opositores, etc. Es decir, esa circunstancia de la vida cotidiana. En un aniversario del libro Ciudad de Fernández Moreno, Borges, que había sido muy crítico con estos poetas, incluso con Fernández Moreno había tenido alguna referencia despectiva, escribe un ensayo que es una revisión de su consideración de la poesía posmodernista, y allí tiene una observación que es, como suelen ser las observaciones de Borges, genialmente, ¿no?, lúcida para captar algo decisivo. Dice Borges que Fernández Moreno, en este libro, en el libro Ciudad, que se publica en 1917, ¿sí?, con este libro, dice Borges, Fernández Moreno cumple un gesto revolucionario en el sentido etimológico de la palabra, dice Borges. Un gesto que es a la vez muy sencillo y decisivo. Mira a su alrededor. En ese libro, dice Borges, Fernández Moreno mira a su alrededor. Y lo que aparece en ese libro, entonces, es el resultado de esa mirada. Bueno, esa mirada, ese gesto revolucionario que dice Borges, que cumple Fernández Moreno, en realidad ya hay otros autores que lo vienen, ¿no?, cumpliendo, cada uno a la medida de sus posibilidades, desde años atrás, ¿sí? Y en estos poemas de Enrique Banch podemos ver ya un primer indicio, un primer ademán, diríamos, de este gesto de mirar a su alrededor. Veamos el otro poema que también nos muestra claramente ese gesto. Rincón de patio. Esto estamos hablando del libro Las Barcas,
de 1907, o sea, el autor tenía 19 años. Los dos casos son sonetos, ¿sí? Pero un soneto que es muy diferente del soneto, por ejemplo, modernista, ¿sí? En la misma sonoridad. Chorrean las macetas recién regadas, la pared envejecida donde un mocoso ha escrito un comentario libidinoso bajo la indiferencia de las miradas. Palidecen las malvas atormentadas por un cáncer de flores, siempre oloroso, y arañan el oscuro suelo leproso las saltarinas peonzas bien abusadas. 4 o 5 vecinas en compañía, entre un chisme sabroso y un mate aguado, comentan las noticias de policía. Y en el cuarto la enferma llega a creer que es la protagonista del libro amado que anteayer le prestaron en el taller. Es una estampa que podría también haber firmado Evaristo Carriego, ¿no? Solo que aquí el juego, ¿no? Entre el lenguaje, ¿no? Alto y bajo, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Mocoso, por ejemplo, con las peonzas, por ejemplo, ¿no? Pero en general se puede decir este rincón de patio es una inmersión dentro de la poesía argentina de esta mirada, ¿no? Cercana. Y podemos ver en general en la escritura de estos poetas este mirar alrededor. Podríamos verlo en distintos niveles, ¿sí? Por un lado es un mirar alrededor en lo más inmediato, ¿sí? Yendo de lo más cercano a lo más lejano, podríamos decir, ¿sí? Esquematizando, podríamos decir. Primero está la mirada sobre lo más próximo. Y entonces en su poesía vamos a encontrar, por ejemplo, la vida doméstica, cosa que era muy rara, en la poesía modernista rarísima, ¿sí? Más bien esto estaba transmutado, ¿no? En clave lejana, en clave francesa o grecolatina, ¿no? Que los lectores decodificaban, ¿no? Los lectores de la época percibían muy bien, ¿sí? Qué había detrás de esas, ¿no? Esas mujeres, ¿sí? que danzaban, ¿no? Como bacantes en algunos poemas de Darío, ¿sí? Y así, ¿no? Pero en la poesía postmodernista, en cambio, ya no va a haber siquiera esta escritura en clave, sino que va a existir el repertorio, ¿no? de elementos, de objetos y personas que formaban parte de esa vida doméstica cotidiana, incluso con los apelativos familiares. Por ejemplo, en un libro de Fernández Moreno se titula Versos de Negrita, y Negrita era el apodo que tenía su mujer. Y así, poemas a los hijos, poemas a la hermana. La hermana es una de las figuras más recurrentes en la poesía postmodernista, ¿no? Y no es casual, pienso, que aparezca esta figura femenina en el estilo del postmodernismo. Por un lado, porque a diferencia de la oleada, ¿no? erótica que trae el modernismo, el postmodernismo en general es más cuidadoso con respecto, ¿sí? a la presencia del erotismo en su poesía, aunque aparece también, ¿no? En la poesía en Ciudad, por ejemplo, de Fernández Moreno, que recitaba hace un momento, encontramos claramente, y en otros poetas, pero en general, ¿sí? En este sentido hay como una vuelta hacia más una moral tradicional, ¿sí? A diferencia de esa bohemia, ¿no? Un poco fuera de los cánones sociales que veíamos en la vida y en la obra de algunos de los poetas modernistas. En cambio vemos en los poetas postmodernistas más bien son autores que han llevado una vida como maestro, como periodista, como médico, como contador. El caso de José Pedroni, Fernández Moreno es médico, Alfredo Bufano, el poeta mendocino, profesor de literatura,
etcétera. ¿Sí? O sea, han llevado esta doble vida, ¿no? Que luego va a ser casi habitual en los poetas, que es la del trabajo para sobrevivir, y por otro lado la escritura hecha como una actividad, diríamos, casi secreta, ¿sí? Y que tiene que convivir forzosamente con la otra. Y en su poesía, lo que se vive en esa otra vida es incorporado. ¿Sí? Y vemos así Pedroni escribiendo poemas donde aparece esta experiencia como contador, Fernández Moreno escribiendo los poemas de Yo médico, yo catedrático, un libro que se titula Yo médico, yo catedrático, y así. Y en este contexto, ¿sí? la hermana aparece como un vínculo con el mundo femenino, cuando los poetas, por ejemplo, eran todavía unos jovencitos que recién se iniciaban en la poesía, y en una sociedad que comienza, ¿no? En cierta medida a tomar características más provincianas, por así decir, ¿sí? Y allí, en ese también contexto, vamos a ver que se produce una aparición que es novedosa, que es la de la poesía femenina. La poesía modernista había tenido pocos representantes mujeres. Un caso muy extraño y muy renombrado es el de Elmira Agustini, por ejemplo, en Uruguay, pero eran pocos los casos de poetas mujeres, y creo que es comprensible por el estilo mismo, ¿no? Que encontramos en el modernismo. En cambio, con el posmodernismo hay una eclosión de poesía escrita por mujeres que incluso tienen en nuestro país son recogidas en una antología de poesía femenina, ¿sí? La primera, al menos que yo tenga registro, ¿sí? Que se publica en la década del 20. Entonces, por un lado vemos la figura más importante de esta poesía va a ser la conocida Alfonsina Storni, ¿sí? Que en sus primeros libros, ¿sí? Sobre todo diría yo el libro más característico de esta poética posmodernista es Ocre. ¿Sí? Bueno, entonces, en esa les estaba señalando como una suerte de cuadro de lo que fue esta mirada alrededor de la poesía de la época. Entonces, por un lado, la mirada hacia lo más inmediato, el mundo de la casa, de los vínculos familiares. Luego tenemos la mirada hacia el barrio, ¿sí? Que aparece, por ejemplo, de un modo paradigmático en la poesía de Evaristo Carriego, ¿no? Y que es explorada por Carriego como quien explora una veta, ¿no? Una mina de oro, ¿no? Que tenía en el patio, en el fondo de su casa, ¿no? Es como hay algo en Carriego como de quien está explorando algo que sabe que es exótico para el lector habitual, ¿no? Pero que a la vez es muy cotidiano para él. Esa duplicidad es muy característica de la obra de Carriego, que no la vamos a encontrar, por ejemplo, en cambio, en la poesía del barrio de Fernández Moreno, o incluso en esto, ¿no? Aquí en estas notas de Banch, de su primer libro, tiene algo de ese exotismo de lo muy conocido, ¿no? Valga la paradoja. En cambio, luego ya en La Urna, que es una poesía, aunque hayan pasado muy pocos años, mucho más madura, diríamos, aparece las vetas de las notas del barrio y de la ciudad como algo que se inserta naturalmente en el poema, que no hay una insistencia especial en mostrarnos, ¿no? Este pintoresquismo barrial. Pero podemos decir que la poesía posmodernista hace esta incorporación muy importante a la poesía argentina, que es la del barrio, y también la incorporación de la ciudad, la gran ciudad o la ciudad de provincia, ¿sí? Ya sea los poetas, por ejemplo, los poetas de Buenos Aires, que incorporan, ¿sí? Esta experiencia de la gran ciudad que es absolutamente inédita en la poesía argentina. ¿Sí? La crítica a veces suele hablar de que es la vanguardia la que incorpora la ciudad a la poesía argentina, y no, ya está con el posmodernismo, e incluso podríamos decir con el modernismo, si consideramos el libro Lunario Sentimental de Lugones, donde hay escenas ciudadanas que son
son las primeras apariciones de la gran ciudad en la poesía hispanoamericana y que en cierta medida también anteceden incluso a la poesía de otras lenguas. Por ejemplo, hay poemas del Lunario Sentimental en el que influye mucho la poesía de Jules Laforgue, ¿sí? El poeta francés, que va a influir también en Eliot, por ejemplo, otro poeta de los grandes poetas de la modernidad, y el libro de Lugones. Ambos reciben esta influencia en sus primeros libros. El libro de Lugones es varios años, 6 años anterior al libro, ¿no?, en el que aparece claramente la influencia de Laforgue y de esta vida urbana en la poesía de Eliot, ¿sí?, que es en Prufrock y otras observaciones de 1915. ¿No? En este sentido hay como el Lugones fue anticipatorio de muchas características de lo que iba a venir luego con la poesía moderna. Bueno, entonces, esta visión de la ciudad la podemos encontrar ya en la poesía postmodernista. Ya el libro que les he nombrado, Ciudad, les da una idea. Y ahí aparecen distintos tipos de la vida ciudadana, de la vida moderna, de la mujer que pasa, ¿no?, y se pierde, como aquella mujer que pasa del poema de Baudelaire, ¿no? El cine, la experiencia del cine, el hombre que va al cine, los tugurios de la ciudad, donde están los hombres solos comiendo, la presencia de los obreros, ¿no?, la nueva presencia de los inmigrantes. Bueno, todo esto está incorporado, ¿no?, en la poesía postmodernista muy tempranamente. Luego, en una mirada yendo en estos círculos concéntricos cada vez más amplios, podemos decir que también está la incorporación de la poesía del campo argentino, visto de una manera muy vívida y muy directa, ¿sí? Si nosotros vemos los libros de esta época en los que aparece, ¿no?, la experiencia del campo, por ejemplo, en Alfredo Bufano, en el norte, en Mendoza, la poesía de Fernández Moreno con Campo Argentino, incluso la poesía de Arturo Capdevila, aquí en Córdoba, otro poeta postmodernista, o Pedro Miguel Obligado, ¿sí? Vemos esta presencia del campo, ¿no?, de una manera muy directa. No es la visión así, como si dijéramos, desde la distancia, ¿no?, del campo, sino en la inmediatez. Escenas, ¿no?, muy características, por ejemplo, un poema de Fernández Moreno en el que se les queda el auto, va él junto con otros, ¿no?, se les queda el Ford, ¿no?, en el medio de un camino de tierra y todos se bajan a arreglar, ¿no?, se están ahí mirando como especialistas, ¿no?, médicos, el motor, ¿no?, y uno va, señala esto, lo otro, y él es el único que dice que no sabe qué hacer, no sabe cómo contribuir, y entonces se pone a mirar alrededor, ¿no?, y de pronto siente, ¿no?, la grandeza, ¿no?, de la infinitud, de la llanura, ¿no?, del campo argentino, ¿no?, y se conmueve frente a esa visión, y de algún modo dice, encuentra un consuelo en esa inutilidad, ¿no?, ante lo práctico de tener que poder reparar el auto, en que es el único que tal vez en ese momento está sintiendo esa emoción de la infinitud del campo, ¿no? En esta presentación, digamos, del mundo del campo, también aparece el pueblo de provincia, ¿sí? Es una poesía que presta una gran atención a la vida provinciana, ¿sí? A diferencia, esto en el modernismo había estado absolutamente fuera, ¿no? En cambio, con el postmodernismo aparece este interés por la vida provinciana. Por ejemplo, les pongo así como un ejemplo, me parece también paradigmático de esta experiencia del pueblo de provincia y de la particular entonación que tiene este acercamiento al pueblo de provincia, que suele tener también, no es solamente pintoresquismo, sino que está incorporada esta vida provinciana en un marco mucho más amplio y de un sentimiento del mundo, ¿no?, profundo. Les digo así como ejemplo de esto, como una ilustración, un poema de Pedro Miguel Obligado, otro poeta bastante olvidado, ¿no?, de la poesía postmodernista, de la poesía argentina de principios del siglo XX. ¿No? El poema dice:
No lloré al conocer el desencanto, ni al sentir la impiedad del universo, que es un tapiz que vemos del reverso, o la sombra de Dios de que habla un santo. No lloré por los seres que amé tanto, ni por mi vida un canto que disperso. Y apenas, si en la línea de mi verso, quizá pudo advertirse mi quebranto. Era como la estatua de una tumba, que al borde del vivir que se derrumba parece no llorar por lo que ve. Y hoy de nuevo en el pueblo de la infancia, al escuchar un piano a la distancia, lloro por todo lo que no lloré. Allí está esta presencia del mundo, de la provincia, ¿no? Incluso ese piano, ¿no? Que es tan característico de la vida, de un tiempo, de la formación incluso, ¿no? de las mujeres, por ejemplo, las chicas que era para algunas una suerte y para otras una condena el aprendizaje del piano, ¿no? Y entonces esta emotividad del poeta que vuelve, ¿no? Después de años a su pueblo, ¿no? Y escucha este piano que le trae todo aquello, ¿no? Perdido. Bien, esto, como vemos, es una poesía de una riqueza muy grande. En el caso de la poesía de Bange, podemos ver esta presencia de estos motivos en sus primeros libros. Las barcas de 1907, en El cascabel del halcón de 1909, en el libro de los elogios de 1908, en El cascabel del halcón de 1909, y en su último libro, La urna, hay un repliegue, diríamos, hacia lo más íntimo. ¿Sí? Después de haber abarcado motivos universales, incluso de haber hecho una poesía que rescata, que hace casi arqueología poética al escribir poemas al estilo medieval, poemas geniales, de una maestría verbal extraordinaria, verdaderamente, ¿sí? Y muy divertidos también algunos, ¿no? Hay un Cervantesio, ¿no? Que es, si tuviéramos más tiempo se los leería, pero nos vamos a... o les leo una parte para que vean esta maestría del poeta que se vuelve hacia una forma antiquísima, ¿no? como es la de la poesía medieval y olvidada, y recrea con el lenguaje incluso de ese tiempo, haciendo una suerte de recreación del lenguaje medieval, porque no es tampoco que sea el lenguaje medieval, por cierto. Cervantesio, ¿no? Que era una forma poética del medioevo en el que generalmente tenían una finalidad, ¿no? Como de invectiva. Tú, Silvano el tullido, no eres un buen prelado. Florecen aleluyas tu labio angelizado, pero tú, el tullido, no eres un buen prelado. Dineros que te dieron por socorrer los muertos van en aceros finos para tus hombres de armas. Pláñense los hidalgos que les hiciste tuertos, y hasta la villa asomas el haz de tus bizarmas. Dineros que te dieron por socorrer los muertos no deben de esa guisa tirarse en desaciertos. Cómo te huelgas, pillo, metido entre putanas. A ellas les das las joyas de la Virgen María. Los ruiseñores cantan al abrir las mañanas y siempre, siempre te hallan en tratos de falsía. Cómo te huelgas, pillo, metido entre putanas. No debías hacerlo, pues todas son satanas.
vendiste a sarracenos un burgo bien guarnido, etc. ¿Sí? Fíjense ese tono, ¿no? De jocoso incluso que tiene el poema y esta recreación de un lenguaje lejano. Bien, esto lo hace con una maestría, ¿no? Formidable en sus libros de los 18, 19, 20, 21 años. Con La urna, Vange vuelve, diríamos, hacia lo más íntimo, ¿sí? Y vemos 100 poemas, 100 sonetos escritos en torno a un motivo único. Todo el libro gira alrededor de un motivo que diríamos es un vacío más bien, que es un amor imposible, un amor que no puede darse. Y que es eso que señala Borges en su soneto en memoria de Vange, ¿sí? La fortuna, la equívoca fortuna hizo que una mujer no lo quisiera. Esa historia es la historia de cualquiera, pero de cuántos hay bajo la luna es la que duele más, dice Borges. Es una poesía muy extraña porque también incluso en términos anecdóticos, ¿no? Hay una evidente cercanía entre el poeta y la mujer admirada y amada, pero con la cual evidentemente hay una sanción, una imposibilidad, ¿sí? Están próximos, sin duda, ¿no? Se ve que la encuentra cada tanto, pero no pueden cumplir ese amor. Incluso no sé hasta qué punto es del todo que ella no lo quiere o que ese amor no puede darse por razones externas, ¿sí? Habría que hacer una lectura del libro tal vez, no viéndolo como la historia de un amor en el que él ama y ella no ama, sino en el que tal vez era posible ese amor por el sentimiento de ellos, pero había algo que impedía que se cumpliera ese amor. Creo que no es casual que, publicado ese libro, Vange abandona la poesía en términos públicos, ¿sí? Incluso yo hablé con la hija de Vange, ¿sí? La fui a visitar, ya era una persona mayor, y ella me contó que el padre nunca jamás les había hablado de que él era poeta. Es decir, eran dos hermanos, ella, que tenía una adoración por su padre, ¿no? Y un hermano. Y jamás, dice, en toda la vida, Vange, el padre les había hablado de su poesía, de que él era poeta, y era uno de los grandes poetas. Ya, es decir, tenía un renombre inmenso, pero él en su vida familiar no hacía presente esto, ¿no? Y creo que el tipo de historia, ¿no?, que se presenta en La urna tiene que ver tal vez con este abandono de la poesía, o al menos este hecho de dividir su vida en dos mitades, como dice él en un poema. Yo vamos a ver, les voy a mencionar 3 poemas, nada más como un ejemplo de esto, de esta escritura. Yo les decía sobre el tipo de forma compositiva que utiliza Vange, ¿sí? Es el soneto, pero hay una variedad, ¿no?, inagotable de modulaciones que le da al soneto, ¿sí? Soneto inglés, o sea, el soneto, ¿no?, que son, de acuerdo a las rimas, 3 cuartetos y un dístico final, aunque esté dividido a la manera clásica, ¿no?, en 2 cuartetos y 2 tercetos, pero las rimas crean 3 cuartetos y un dístico final, o bien sonetos que combinan endecasílabos con heptasílabos, distintas medidas, cambia el sistema de rima, es decir, en esos 100 sonetos se tiene un muestrario de posibilidades de exploración poética del soneto extraordinario, ¿no? Y repito, todo esto, ¿no?, antes de los 22 años. Y La urna, ¿no? ¿Por qué el nombre La urna? ¿No?
el nombre del libro viene de una serie de poemas en el que Vange presenta una situación en un cementerio, una urna con las cenizas de un muerto, y en esa urna se ha introducido un grillo, ¿sí? Un grillo. Y esperen un segundo que me gustaría leerles algo sobre esto. Ese grillo recoge lo que era aquello que le daba sentido a la vida del muerto y lo transmuta en canto. Es decir, esa ilusión que mantenía en vida a quien está ya muerto es aquello que canta el grillo. Y dice, en dos líneas, dos versos de esa serie de poemas, ¿no?, que le dan título: alegría fugaz de haber vivido, alegría fugaz, la he recogido como la abeja de la flor el polen. ¿Sí? Y podemos decir que lo que hace Vange en la urna es recoger esa ilusión de vida que es ese amor, sin el cual, perdida esa ilusión, ¿no?, la vida pareciera reducirse a sobrevivir, ¿no? En el desarrollo, ¿no?, de la urna vemos como los distintos altibajos de esa ilusión, de esa pasión, ¿no? Por momentos la ilusión de que se pueda realizar, luego la conciencia de que no, de que es imposible, esbozos, ¿no?, estampas de la mujer amada, el tiempo, la presencia del tiempo, ¿no?, que es en el instante, ¿no?, del amor pareciera volverse eterno, ¿no?, y que luego, sin embargo, ¿no?, pasa el momento, ¿no?, del encuentro y vuelve, ¿no?, a hacer sentir la nostalgia de lo perdido. Les digo uno de los poemas donde aparece esta presencia del tiempo. Los álamos están como soñando, quietos en la dulzura vespertina. Bajo la rutilancia mortecina del sol, la fronda muda está soñando. Todo está mudo, como siempre cuando la ilusión de las formas se termina. Y el aire hecho silencio disemina la paz letal de los que están soñando. Otro día que pasa y no la viste. Ayer tampoco y así siempre. El día como una hoja seca cae del cielo. El día pasa y caminante triste todo se lleva en triste compañía. Qué triste compañía es mi consuelo. Qué belleza eso, ¿no? Todo está mudo como siempre cuando la ilusión de las formas se termina, ¿no? Qué hallazgo. Ese tipo de hallazgos, ¿no?, que llevan al poema más allá de la circunstancia personal. Es decir, todo el libro está lleno de aciertos verbales, ¿no?, que hacen que de aciertos verbales que no son solamente estéticos, sino también de percepción de la existencia. Por ejemplo, otro poema que es muy conocido y que tal vez ustedes recuerden, era uno de los preferidos de Borges, así que Borges en cada ocasión que podía lo decía, ¿sí? Y también es uno de mis preferidos, salvando abismos de distancia, ¿no? Pero que me gustaría que lo recordáramos, que es un poema en el que se puede ver muchas cosas. Por un lado, una visión del sentido de la poesía, de modo muy en clave. Por otro lado, la visión
del amor, ¿no? En una circunstancia concreta, cotidiana, como era característico del posmodernismo. Bueno, y muchas cosas más. Primero les digo el poema y después en todo caso lo comentamos brevemente. Todo el poema se refiere a un espejo en una habitación. Hospitalario y fiel en su reflejo, donde a hacer apariencia se acostumbra el material vivir, está el espejo como un claro de luna en la penumbra. Pompa le da en las noches la flotante claridad de la lámpara, y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Si hace doble el dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma. Y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le deje reflejadas frentes juntas y manos enlazadas. Hospitalario y fiel en su reflejo. ¿Sí? Aquí, hospitalario porque recibe, ¿no es cierto?, la imagen exterior, y fiel porque la refleja fielmente. Donde hacer apariencia se acostumbra el material vivir. ¿Sí? Fíjense allí, en una escena, ¿no?, de una cotidianidad extrema, aparece esta visión neoplatónica, ¿no?, donde hacer apariencia se acostumbra el material vivir. ¿Por qué se acostumbra a hacer apariencia? Porque en el espejo, ¿no es cierto?, la realidad material, la realidad física, la vemos como si fuera real, pero es una apariencia, es una ilusión. Entonces así también podemos nosotros sospechar de que esa realidad física que creemos real también pueda verse como una apariencia, como una ilusión, que es la visión platónica, ¿no es cierto? O sea que las cosas materiales, ¿no?, como ahí está presente la gran problemática del tiempo, ¿no? Es como si Platón y aquí Banch vieran, ¿no?, con una mirada, han visto como esas cámaras rápidas que se suelen utilizar para ver el crecimiento de una flor y que la vemos desde que crece hasta que se marchita y se convierte en ceniza. Bueno, así es como si la mirada aguda sobre el tiempo hiciera ver toda la realidad en cámara rápida y se lo ve ya que todo se va a convertir en algo que se destruye, o sea, apariencia. Entonces dice que en el espejo las cosas se acostumbran a ser apariencia. Donde hacer apariencia se acostumbra el material vivir, está el espejo como un claro de luna en la penumbra. Pompa le da en las noches la flotante claridad de la lámpara. Y aquí nos muestra la felicidad y el dolor que se juntan en la realidad del espejo. Pompa le da en las noches la flotante claridad de la lámpara y tristeza la rosa que en el vaso agonizante. Nuevamente el tiempo, también en él inclina la cabeza. Si hace doble el dolor, también repite las cosas que me son. Fíjense ese me, ¿no?, también colocado allí, que vuelve íntimo, ¿no?, a esas cosas que son jardín del alma, que son la felicidad del alma. Las cosas que me son jardín del alma. ¿Y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le deje reflejadas frentes juntas y manos enlazadas? Allí ese espejo, ¿no?, en cuya ilusión azulada pareciera que el espejo mismo soñara, tuviera la ilusión de que se encontrara allí un huésped con mayúscula, ¿sí?, que es la unión de los dos amantes, de los dos enamorados, ¿no?, frentes juntas, ¿no?, las frentes de ellos, ¿no?, como si el espejo soñara esto. Y podemos ver, decía, un arte poética, porque también se puede ver que es en ese espejo una imagen de la poesía. ¿Sí? De algún modo eso la urna presenta, ¿sí? Es como ese espejo que recoge, ¿sí?, la ilusión, ¿no?, esa ilusión de que esas frentes juntas y esas manos enlazadas pudieran estar, ¿sí?, en esa poesía, que es la que le da, ¿no?,
sentido a la existencia, ¿no? A la ilusión de vivir, y también la conciencia de que esta ilusión finalmente fracasa, que termina el libro, ¿no? Con un poema extraordinario, ¿no? de aceptación y a la vez de dolorida conciencia de esa pérdida, y a la vez del esplendor de la existencia a pesar del dolor personal. Es decir, aquí el poeta mira a su alrededor, como decía Borges en ese gesto revolucionario, mira a su alrededor y ve la llegada de la primavera, ve los árboles que florecen, escucha el canto de un ruiseñor, un canto imposible porque los ruiseñores no hay en el país, pero dice Borges que es más importante para Banch allí la tradición ornitológica que la realidad ornitológica del país concreta. Y en esa mirada alrededor en la que ve la felicidad que rodea, ¿no? Que todos están viviendo en ese momento, él, sin embargo, acepta la pérdida de ese amor. Es el último poema de La Urna, y con este poema vamos a terminar esta presentación así muy esquemática de La Urna. Creo que está el tiempo, tal vez me he ido demasiado. No, estamos bien. Si hay tiempo se puede, pero sí, yo creo que ya podemos terminar con este poema. Es el último soneto de La Urna, y aquí tenemos también una forma poética muy extraña, ¿no? Los dos cuartetos corresponden al soneto más o menos tradicional, pero los dos tercetos tienen un sistema de rimas muy diferente, nuevo, ¿no? Que no he leído en otro más que en este poema de Banch. Todo esto es bueno y tiene misteriosa gracia, y alrededor todo es dulzura y rebosa alegría, cual rebosa la penumbrosa pérgola frescura. Como es su deber mágico, dan flores los árboles. El sol en los tejados y en las ventanas brilla. Ruiseñores quieren decir que están enamorados. Dios mío, todo está como antes era. Se va el invierno, viene primavera y todos son felices. Y la vida pasa en silencio, amada y bendecida. Nada dice que no, nada, jamás. Pero yo sé que no la veré más. Así termina La Urna, y termina también esta conversación sobre Enrique Banch y la poesía postmodernista. Muchas gracias.